Ahora bien, en los últimos encuentros que hemos venido realizando desde el nodo, eh, ha habido una inquietud recurrente o algunas inquietudes recurrentes de parte de los participantes y que están precisamente relacionados con el marco normativo que regula este ejercicio profesional. Asuntos relacionados con cuáles son los límites, hasta dónde podemos llegar, cómo se regula esta práctica. Es por esto que desde el Nodo de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud del Nodo Antioquia de Ascún hemos decidido tener este encuentro el día de hoy, en donde la idea es que el profesional que nos va a orientar nos dé algunas luces y nosotros también podamos ir recogiendo por medio del chat las preguntas que va suscitando la presentación que él va a compartir con nosotros el día de hoy. En ese sentido, el facilitador que tenemos es el señor Esteban Bustamante Estrada. Él es odontólogo del CES, abogado de la Universidad de Medellín, también es especialista en responsabilidad civil, magíster en desarrollo humano, es docente de la Universidad de Antioquia, del CES, tanto en pregrado como en posgrado. A Esteban le agradecemos mucho su disponibilidad para acompañarnos en esta sesión de trabajo. Los invitamos a todos a que estemos muy atentos. Vuelvo y repito a que por medio del chat nos vayan compartiendo las preguntas que tengan para el ponente. La idea es que por allí vamos a estar muy atentos a ir recogiendo todo lo que ustedes tengan para comentar en este encuentro. Y por supuesto, luego de la exposición vamos a estar compartiendo estas inquietudes con Esteban. También ya en el chat tenemos el formulario de participación en el evento de hoy. Les agradecemos que lo diligenciemos. Esto es muy importante también para ir teniendo la base de datos de los eventos, para seguirles compartiendo otras invitaciones a futuro. Entonces, para que por favor accedamos a él. Doy entonces la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy y bueno, esperemos que sea muy provechoso para todos. Bienvenido, Esteban. Bueno, muchas gracias, Natalie, muchas gracias por la invitación. Entonces, para que entremos de una vez en el tema, pues Natalie en la introducción les había comentado que vamos a revisar pues toda la parte de telepsicología, el marco normativo. Pero antes voy a aprovechar 20 minutos para hablar unos temas muy particulares de consentimiento informado, porque esos temas son supremamente importantes para todo el tema de telepsicología, porque sí va a cambiar un poco la dimensión de cómo se va a manejar toda esa parte de documentación. Voy a compartir la pantalla. Ahí ya la están viendo. Todavía no aparece. No, no se ve. Ahí sí. Ya está cargando. Sí, Sí, ya, sí está ya es como correcto. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hablar primero o hacer una introducción de más o menos unos 20-25 minutos de consentimiento informado. Si quieren, termino, hacemos las preguntas de consentimiento y ya arrancamos con todo el tema ya propiamente de teleasistencia. Listo. Bueno, básicamente esta presentación yo la tenía montada cuando Ramón pues me preguntó para el tema de psicólogos. Yo actualmente estoy estudiando psicología también en EAFIT. eh, Sin embargo, casi todo, yo voy a hacer las aclaraciones, casi todo aplica para todas las profesiones. El consentimiento informado, entonces, básicamente tiene unas regulaciones particulares para cada una de las profesiones, en este caso para los psicólogos en la ley 1090, pero para los médicos en la ley 23 del 81, y para todos conjuntamente, pues en la resolución 1995 y las que posteriormente lo han reformado. Básicamente para los psicólogos tenemos el consentimiento informado detallado, pues son las normas que lo regulan en la ley 1090 de 2006, y básicamente está en estos términos: no practicar intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario y en caso de menores de edad o dependientes sin consentimiento del acudiente. Entonces aquí subrayé dos palabras: intervenciones. Esto quiere decir, el consentimiento se hace
cuando ya se va a empezar una intervención. Es decir, para la primera consulta, en Colombia se ha adoptado una jurisprudencia que es francesa, y es que la primera consulta se da por entendido que el paciente con la sola asistencia ya da su voluntad para al menos hacer ese primer intercambio sea con el médico o el odontólogo. Ya cuando se va a continuar a partir de esa primera consulta, sí se requiere pues la obtención de un consentimiento informado. Para el tema de psicología y concretamente pues todo este tema de salud mental, aquí en este mismo literal y del artículo 36 del Código de Ética del psicólogo, hay una situación muy particular. A diferencia de los códigos de ética, tanto el médico como el odontólogo, y es que permite también la firma por parte del acudiente cuando se trata de menores de edad o dependientes. Ojo con la palabra acudiente. No habrá necesariamente el representante legal, que a veces nos ponemos como muy estrictos con que tiene que ser el papá o la mamá. Fíjense que en psicología el mismo código de ética nos permite que sea el acudiente, porque sabemos que los pacientes a veces llegan con la empleada del servicio, con la vecina o con otra persona que no es el papá o la mamá, podrían firmarlo. Ojalá, la aspiración es a que siempre lo firmara el papá o la mamá, pero cuando definitivamente no es posible, el acudiente no lo permite pues el código de ética del psicólogo. Segundo, el requisito que nos pide el consentimiento informado es comunicar al usuario las intervenciones que practicará, el debido sustento de tales intervenciones. Esta palabra sustento la subrayo porque para el caso de los psicólogos me parece que es muy exigente el código de ética. Para los demás profesiones de la salud no exige que se exponga el debido sustento de las intervenciones en el consentimiento. Esto me parece que es pesado pues para el psicólogo tener que poner el sustento. Cuando hacemos talleres para realizar un consentimiento informado, pues yo ya les doy unas instrucciones de más o menos cómo orientar el sustento, porque la verdad pues tampoco se trata de que en el consentimiento de todos los pacientes pongamos pues el detalle de todo el sustento académico y los autores que soportan determinada terapia. Bueno, también nos pide poner en el consentimiento informado los efectos favorables. En este tema es supremamente importante tener cuidado porque los efectos favorables tenemos que detallarlos de una manera muy responsable. ¿Por qué? Porque he visto que algunos profesionales, por poner efectos favorables, lo que es homologable también al tema de poner pronóstico, nos comprometemos con obligaciones de resultados. Y ojo con ese tema. Si ponemos efectos favorables, el paciente recuperará una adecuada salud mental, o el paciente recuperará su salud, o me comprometo con el paciente a X o Y situación, se vuelve una obligación de resultados. ¿En qué consiste? Es como si el éxito estuviera vendiendo lavadoras o neveras que tienen que salir de esa manera. Y nuestra obligación como profesionales de la salud es de medios. Nosotros nos comprometemos con nuestros pacientes a dar lo mejor de nuestros conocimientos, de nuestra teoría, de nuestra experiencia, de nuestras ayudas diagnósticas para el paciente, pero no nos obligamos a obtener resultados. Entonces, ojo con esta parte de efectos favorables que nos exige el código de ética del psicólogo, ponerlos, porque los términos en que los pongamos nos puede comprometer con resultados y eso puede ser bastante perjudicial en caso de una demanda de tipo civil, obligarnos a resultados. Es como si el cirujano plástico le dice: vea niña, yo le voy a hacer una cirugía y aquí está la proyección de cómo usted va a quedar. Prácticamente es como si estuviéramos entregando una garantía. Bueno, entonces, advertir los riesgos, eventos adversos que puedan ocurrir, su evolución, tiempo y alcance. El tema de riesgos y eventos que puedan ocurrir es normal, eso sí lo tenemos en nuestros consentimientos ordinarios. Sin embargo, también específicamente para el tema psicológico viene un peso grande, y es que el código nos exige que pongamos el tiempo y alcance. Ese tiempo es bastante difícil porque es que un psicólogo no puede comprometerse en que en 5 terapias, en 10 sesiones de psicoterapia va a terminar. Entonces, más bien, yo les he sugerido que pongamos el tiempo depende de las condiciones de evolución del tratamiento, la adherencia del paciente, y por tanto no definirlo en términos exactos de un número de sesiones. Bueno, recordemos que el consentimiento lo vemos no solamente desde el punto de vista ético, que el tribunal de ética, sea médico, ontológico, de enfermería o de psicólogos, nos exija que hayamos tenido un consentimiento, sino que en este momento, y con una fuerza bastante grande, principalmente en Antioquia, porque en Antioquia es donde tenemos un mayor nivel por profesional de demandas de responsabilidad civil. Recordemos que la civil es cuando el paciente va a reclamarnos dinero, lo ético es cuando el paciente va a un tribunal de ética a reprochar nuestra conducta ética,
a decir, el profesional viola la conducta ética del médico o del odontólogo, pero no a reclamar dinero. En lo civil sí reclama dinero. En lo penal, el paciente va es por un presunto delito que se pudo haber cometido durante su atención. Y ya la esfera administrativa ocurre cuando estamos dentro de una institución que que podamos llegar a tener un proceso de disciplinario por parte del empleador. Entonces recordemos que ese consentimiento no es solo para lo ético, también para lo civil, lo penal y lo administrativo, haciendo énfasis que en Antioquia el tema civil es mucho más fuerte. Pareciera que acá hay como una influencia cultural, es decir, el paisa es más platero, vamos más por dinero. La reclamación, a pesar de que el paciente tiene todo este abanico de posibilidades de reclamarnos, en Antioquia es preponderantemente civil el tipo de reclamaciones. En Bogotá es mucho más ético. En Bogotá el tema ético, es decir, la cultura del bogotano es más, vamos a que este profesional sea sancionado y posiblemente no siga ejerciendo para que eventualmente no dañe a otro paciente. En Antioquia es bastante predominante es la parte civil. Yo siempre que hablo de responsabilidad, pues, y el consentimiento es la estructura central de la responsabilidad, como ya vamos a ver, pongo esta diapositiva. Y es que en todos los servicios hay la posibilidad de equivocarse, sea que ejerzamos como persona natural en nuestro consultorio o que estemos en un servicio, en una IPS, pues en un servicio institucional. Siempre la posibilidad de error existe para que seamos muy juiciosos con las apreciaciones y las palabras que digamos frente al paciente de tratamientos realizados por otros. A cualquiera le pasa un error. Pues yo que soy odontólogo le digo a los colegas, ustedes se ponen a decirle a un paciente, ve, esa calza te quedó mal hecha, y la hacen y les queda peor. Entonces seamos muy responsables con la lengua, con las palabras, cuando estemos enfrente de un paciente y percibamos que de pronto hubo una conducta que no es correcta por parte de otro, pero bueno, esto ya hace parte de un tema que es una presentación de responsabilidad, pero acá es importante solo como poner en enseñanza, mucha prudencia. La mayoría de reclamaciones en este momento contra los servicios de salud en Colombia se dan por insolidaridad de los colegas, es decir, nosotros mismos nos encargamos de motivar al paciente para que reclame contra la institución o contra otro colega. Entonces, responsabilidad ahí en el tratamiento que damos de pronto un error de un colega frente al paciente. Bueno, ojo con esta diapositiva que entonces ya empezamos al cambio central que hay en este momento en todo el tema de consentimiento informado en Colombia. Venimos con un consentimiento informado que probablemente el que ustedes tienen en los servicios es esto, autorización que da el paciente para un tratamiento. Le advertimos unos riesgos, le decimos qué terapia vamos a realizar o qué tratamiento vamos a realizar pues para el caso médico, para el caso odontológico. Sin embargo, este tipo de consentimiento donde el paciente firma al final, autorizo al servicio tal o autorizo al doctor tal para realizar el tratamiento, conozco los riesgos y los acepto, ya ese consentimiento se empieza a quedar corto. Y sobre todo se empieza a quedar corto cuando estamos en el escenario civil, es decir, cuando el paciente va a reclamar por dinero. Y por lo tanto, el consentimiento ya lo vamos a empezar a llevar a esta segunda parte. Y ojo que aquí viene el núcleo central de toda la presentación. Ya no es una autorización, ya es un acuerdo de voluntades. Es decir, ya la salud está permeada por una concepción civil de la atención de los pacientes. Es decir, empezamos a ver cómo la jurisprudencia, cómo los jueces, cuando los casos nuestros de médicos, psicólogos, odontólogos, llegan a donde un juez civil empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo fue pactada la relación? ¿Ustedes cómo definieron desde un principio cuáles eran las obligaciones de parte y parte? Entonces, empezamos ya a trascender ese consentimiento que solo era una autorización a un documento que se puede asimilar a un contrato. De hecho, el Colegio Colombiano de Psicólogos, en un comunicado que sacó ahorita como en marzo para el tema de la pandemia, ya habla de contrato, es decir, cómo vamos a estructurar la relación de los dos. Ya no solo es que usted, señor paciente, de una forma pasiva, firme que acepta el tratamiento. No, venga, señor paciente, que usted, además de aceptar, se va a comprometer con una cantidad de obligaciones. De esa manera estamos empezando a equilibrar más la relación profesional de la salud paciente. En tal sentido, y es que, venga, yo como profesional tengo unas obligaciones y un alcance, pero venga, usted, señor paciente, también tiene un alcance que lo vamos a dejar claro en este consentimiento informado. Es decir, ya vamos a empezar de una relación unilateral a una relación bilateral, donde el paciente también entra a obligarse. Bueno, esta teoría o esta tesis que estamos manejando, pues los abogados, yo estoy en el grupo de abogados pues, de clínicas y hospitales,
tiene un fundamento jurídico y es primero el artículo 49 de la Constitución, que habla del derecho a la salud. Al final habla clarísimo de la responsabilidad del paciente frente a su autocuidado. Luego vamos a la ley 1438, pues, que reformó el sistema de seguridad social en Colombia en salud. Habla de las obligaciones del paciente, de su deber de autocuidado y de su participación dentro del tratamiento. Vamos a la ley 1090 para el caso de los psicólogos y habla ya de cliente, es decir, también empieza a meter esa concepción civil, esa concepción contractual de la relación con el paciente. Nos vamos al comunicado del Colegio Colombiano de Psicólogos de ahora de marzo, habla de contrato. Y nos vamos a la jurisprudencia, que son los pronunciamientos del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, y también ya empiezan a darle una connotación de una relación más contractual. Es decir, ya empezamos a dejar esa relación que había entre el profesional de la salud, que era como noble, altruista, de beneficio, que obviamente sigue siendo de beneficio, pero con una coparticipación del paciente. Es decir, ya empezamos a adoptar también unas tendencias europeas donde, por ejemplo, los pacientes que tomaron licor toda la vida, fueron a un servicio de promoción y prevención y nunca dejaron de tomar licor. En el momento que tiene una cirrosis, llega a un servicio de salud, se le va a decir, usted fue copartícipe de su patología. Y por lo tanto, inclusive en los modelos de aseguramiento, ya las cuotas moderadoras y copagos que pagan esos pacientes son altísimas. ¿Por qué? Porque son enfermedades, de acuerdo con las jurisprudencias europeas, autoinfringidas. Es decir, el paciente, a pesar de que se le advierte, sigue haciéndolo. Y yo pienso que esto empieza a descargar mucho los servicios de salud y empieza a descargarnos a nosotros como profesionales esta concepción, que hay necesariamente que llevarla al consentimiento informado. Y es decir, señor paciente, yo solo como servicio de salud, yo soy un medio para que usted mejore su estado de salud, pero todo depende de usted. Y aquí lo dejamos claro para que usted asuma sus obligaciones frente a ese tratamiento, porque no tiene sentido como una institución. Yo estuve asesorando el año pasado una institución muy grande en Medellín, en el tema de consentimiento informado, tenía varias demandas de pacientes que estaban en los programas de riesgo cardiovascular, fallecían y luego la familia demandaba a la institución porque el paciente, luego de haber estado 2 años en el programa de riesgo cardiovascular, nunca lo pudieron controlar, como si fuera obligación de la institución estar al lado del paciente, indicándole que come, que no come, que haga ejercicio, que no tome licor, que no fume. Entonces esta concepción empieza a trasladar riesgos también en el paciente, para que sepamos que ya no solo nosotros asumimos esa responsabilidad, sino que ya las construimos de una forma participada con el paciente. Cuando vamos ya al elemento consentimiento informado, entonces, pues yo esta presentación se las puedo compartir, encabezado, la intervención que se practicará. Aquí viene el debido sustento de las intervenciones, que me parece que es más pesado para los psicólogos, y eso de pronto en un tallercito de consentimiento informado, más bien mirar cómo se redacta esto para evitar una responsabilidad y una demanda posterior. Voy a lo amarillo, el alcance es supremamente importante. Si no lo tienen en sus consentimientos, inclúyalo. El alcance es cuando yo le digo al paciente, adicional a lo anterior, le informo que el tratamiento realizado no en todos los pacientes surte un efecto exitoso en un 100%. Hay variables que pueden no ser manejadas por el servicio y que dependen del mismo paciente. Es decir, empezamos a trasladar responsabilidades al paciente. Y, ojo, obligaciones del paciente. Ya es necesario, y esto que sea una recomendación que ojalá la adopten, poner un capítulo específico de obligaciones del paciente. Se necesita, es decir, vamos a empezar a dar estructura contractual. Cuando yo en los posgrados le enseño, por ejemplo, al médico, venga, si usted es un médico ortopedista, hagamos un consentimiento informado con unas obligaciones del paciente en ortopedia. Si usted es un psicólogo, hagamos un consentimiento informado con unas obligaciones del paciente en la terapia psicológica, el deber de asistir, el deber de contar la verdad, o que si no la cuenta sabe las consecuencias que pueden pasar de ahí, el deber de adherencia al tratamiento, el deber de seguir las recomendaciones, que todo eso lo hemos rutinizado y lo decimos verbalmente, pero en el momento de un juicio, sea ético, sea civil, sea penal, no lo tenemos escrito. Entonces lo tenemos que tener escrito, esas obligaciones claras que desde un principio las trasladamos al paciente. Y ahora, ya cuando vamos a entrar en la autorización, perdón, en teleasistencia, ojo, ya tenemos que reformar ese consentimiento o pues de una vez reformemos el que tenemos de base para la atención presencial, que no hay problema que tengamos uno mismo para la atención presencial y para la telepsicología o telemedicina o teleodontología o cualquier teleasistencia que vamos a hacer.
Y de una vez incluyamos cláusulas, así la atención sea presencial, cláusulas para teleasistencia. ¿Por qué? No importa, si no lo hacemos no hay ningún problema, ahí quedan, pero que siempre estén, porque no sabemos en qué momento ese paciente lo vamos a tener que atender en una forma remota. En ese consentimiento, entonces ya cuando el tema es de teleasistencia, debemos incluir las limitaciones de la virtualidad, que pues obviamente cada vez las vamos superando más. Esto fue un tema que nos cogió a todos, así como de la noche a la mañana, pues iba muchos con los calzones abajo sin prepararnos para esta situación. Ya pues muchos hemos ido entrando en todo este tema, pero de todas maneras hay que irlo mejorando. Hace poco en una charla que está dictando en el CES hay un docente que es el doctor Daniel Espinosa que está trabajando mucho el tema de cómo vamos a hacer los nuevos encuadres con los pacientes en temas de teleasistencia, que definitivamente toca empezar pues a ir hacia allá. De hecho, yo he encontrado que ya muchos están como tan familiarizados con estas herramientas de teleasistencia que hasta han decidido seguirlo haciendo así, otros que no. En una encuesta que hubo hace poco, que hizo el CES también en una charla, una de esas encuestas rápidas, los psicólogos calificaron más o menos el tema de teleasistencia en 3,8 con relación a lo que se puede lograr presencialmente. Es decir, todavía hay una brecha muy grande por llenar con relación a la atención presencial. Indicar que la obligación del servicio, la obligación mía como profesional, estamos hablando, todo eso son partes de consentimiento informado, es una obligación de medios y no de resultados. Como les decía ahorita, yo no me obligo a dar un 100% de resultados en el 100% de los pacientes. Hay unas variables que dependen del paciente o que dependen, que son riesgos inherentes del propio tratamiento y que no son de mi manejo. Que el paciente firme que acepta las obligaciones. Vimos que anteriormente pusimos en el numeral 9 que un capítulo de obligaciones para el paciente, pero dentro del párrafo final, que ahorita se los muestro y se los envío pues en la presentación, siempre conozco las obligaciones que me fueron informadas y explicadas y asumo dichas obligaciones con compromiso frente a la institución. Entonces, además, el paciente autoriza y se compromete, compromiso de uso del correo personal. Esto es supremamente importante ya para temas de telepsicología, porque viene, y eso lo dijo el Colegio Colombiano de Psicólogos, personas que utilizan un correo compartido, no, que el paciente en el mismo consentimiento firme que autoriza el correo mío es estebanbustamante@hotmail.com y ahí lo firma que ese va a ser su correo para comunicación y autoriza que todo se le envíe ahí, resultados de ayudas diagnósticas, todo eso. Es decir, siempre tenemos que empezar ya a hacer ajustes a ese consentimiento. Compromiso que en el espacio en el que va a estar en la consulta es solo, que no esté por allá la esposa o el esposo detrás de la puerta chismoseando pues lo que está pasando en la consulta. Un compromiso con reserva de la información, es decir, lo que yo le mande por correo electrónico, o si se graba la consulta, usted no la va a replicar, o si la replica es responsabilidad suya. Y hay un tema que es muy reciente, que en una circular de ahora de abril del Ministerio de Protección Social mencionó que debe advertirse temas de costos, esto principalmente para temas de la consulta particular. Ya esa parte de costos, ya pues yo sé que ustedes son unos servicios institucionales, pero ya el tema de costos sí sería importante, dado pues este comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social, de incluir al paciente, informarle al paciente el tema de costos. Ese es un párrafo que yo siempre incluyo y recomiendo de cierre, donde ya se enlaza la relación entre el profesional y el paciente. Yo, pues para no detenerme acá, yo les voy a enviar la presentación y lo pueden copiar, que me parece un párrafo muy completo para cerrar un consentimiento informado. Bueno, entonces, fíjense esta diapositiva que ahorita la vamos a comparar. Esta es la visión de la relación profesional de la salud paciente que tenemos hasta hoy. Es decir, el paciente llega a los servicios prácticamente a decir: señores médicos, señores psicólogos, odontólogos, enfermeras, necesito que usted me ayude a recuperar mi estado de salud, o que usted recupere mi estado de salud. Esto es lo que vamos a empezar a cambiar con esta nueva concepción del consentimiento, esta concepción de la relación desde el punto de vista más contractual, que yo sé que es pesado y para muchos, sobre todo los que llevan muchos más años en el sistema de salud, les cuesta entenderlo de esta manera, entenderlo ya como una relación de tipo contractual, pero es innegable que cuando esto llega a manos de un juez, el juez lo que va a ver usted cómo pactó la relación. Entonces, ojo, esto es lo que viene hasta ahorita y fíjense, va a ser un poco pesada esta diapositiva que sigue, pero así es donde empieza a verse la atención desde el punto de vista jurídico. Es decir, el paciente empieza a ser un copartícipe y las obligaciones son de parte y parte. Entonces, cuando comparamos la primera concepción a la segunda, es un cambio bastante grande. No es que se pierda el tema de una buena atención del paciente, es que nos empezamos a prevenir de acciones jurídicas que están en un crecimiento pero absolutamente disparado
a tal punto que las compañías de seguros se están negando al aseguramiento de los servicios de salud. Entonces necesitamos precaver todas esas situaciones y eventualidades que vengan a darse. ¿Con qué fin? Con el fin de que no tengamos que finalmente desembolsar unas indemnizaciones muy grandes. ¿Y cómo precavemos eso? Con un buen consentimiento informado donde el paciente sea consciente de sus obligaciones, cuando el paciente sea consciente de su responsabilidad en su autocuidado, en su estado de salud, de que el paciente decidió seguir fumando, pues que siga fumando, pero que está claro que en el consentimiento informado, si él sigue con sus conductas, pues va a tener unos efectos deletéreos para su salud. En la historia clínica, pues una recomendación que puse ahí es la siempre incluir preexistencias como elemento fundamental para la relación de causalidad. Esto es de la jurisprudencia argentina, es supremamente importante. ¿A qué me refiero? Situaciones que el paciente se queja de la primera consulta, por ejemplo, ay doctor, yo vengo donde usted porque es que llevo 5 psicólogos o 5 y ninguno me ha dado con el cuento. Pues sepan lo que ustedes van a hacer el sexto. Esos pacientes que llegan de consulta en consulta y que ningún profesional anteriormente ha podido darles pues con su diagnóstico o acertar con lo que él quiere, ustedes van a hacer el sexto. Entonces, situaciones anteriores de fallas de tratamientos, de falta de adherencia del paciente, dejémoslas anotadas de tal manera que cuando lleguemos a un proceso le podamos decir al juez, mire señor juez, o mire señor magistrado en tribunal de ética, mire, desde que el paciente llegó está anotado que el paciente viene con problemas en relaciones con los profesionales anteriores también. Un consentimiento informado desfavorable va a conducir a esto. El paciente inicialmente es muy querido cuando estamos con el paciente en el servicio supremamente tranquilo, pero cuando llegamos ya a una situación de conflicto, van a sacar todas las herramientas y todos nuestros fallos, debilidades y los faltantes en consentimiento informado para aprovecharlas en esos procesos judiciales. Recordemos que el consentimiento informado es la carga de la prueba, es decir, la obligación de hacerlo, de conservarlo y de custodiarlo es de la institución o del profesional cuando lo estemos haciendo en una forma particular. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando estoy pues, en alguna audiencia en defensa de un profesional dice, no, es que yo sí se lo dije al paciente, yo se lo entregué. No, el tema es que el profesional lo debe guardar o en el servicio se debe guardar. No le podemos decir luego en un proceso del paciente que yo sí le advertí, venga, pruébelo usted. No, nos toca a nosotros probar que efectivamente realizamos ese consentimiento informado. Esto también se los voy a entregar, esto va en la presentación, no va a profundizarlo, es el orden legal de las personas que tienen capacidad y que trae el Código Civil para consentir en nombre del paciente en caso de que el paciente tenga incapacidad para consentir. Sin embargo, advierto, en Colombia cada vez este tema del consentimiento estricto para el mayor de edad está muy cuestionado y cada vez la jurisprudencia de la Corte Constitucional con toda esta visión del nuevo constitucionalismo le está dando mucho más empoderamiento sobre todo al menor adulto, aquel entre 14 y 18 años para que consienta. De hecho, la propia jurisprudencia ha dicho que estas niñas que van a cirugía plástica, hacerse prótesis mamarias y todo eso, la jurisprudencia dijo, pues entonces, señor cirujano plástico, ponga que la menor de edad también lo firme, porque anteriormente le estaba tocando a los papás firmar ese consentimiento de cirugía plástica de la niña, pues que a los 15 o 16 años se quiso hacer la lipo, la prótesis mamaria y ya pone al menor de edad también a hacerlo. Pues a tal punto que ya inclusive la jurisprudencia en Colombia autorizó también la eutanasia en menores de edad, cosa pues que somos el cuarto país en el mundo donde se autoriza, donde el menor de edad es copartícipe otorgando su consentimiento. Es que fíjense que el tema va muy avanzado en ese otorgamiento de facultades para consentir en menores de edad. Bueno, el consentimiento más que una carreta muy larga es que sea muy claro, muy claro. Eso de transcribir un libro, a mí el año pasado me sacaron un orzuelo y me pusieron a leer un consentimiento como de 6 hojas y eso era larguísimo y puras textos de libro advirtiendo riesgos. Realmente, si eso lo lleva un paciente a un juez, posiblemente el juez va a decir que ese consentimiento considera que no fue el adecuado para ese paciente, dado que los términos utilizados no eran comprensibles para él. Entonces, más un consentimiento, más que muy largo y con mucha carreta, es que sea muy sencillo en el momento de las explicaciones. Bueno, esto también lo tengo aquí hasta resaltadito en un marco verde, y es porque esta es la respuesta que siempre me dan los profesionales cuando me dicen, Esteban, es que tengo una demanda para que le haga el apoderamiento, y lo primero que me dicen, pero tranquilo que yo tengo consentimiento informado. Ojo, el hecho de tener un consentimiento informado no implica que estemos
trasladando al paciente mi mala práctica. Yo puedo tener consentimiento informado y el consentimiento informado me va a ayudar a liberarme y a exonerarme de muchas responsabilidades. Cuando esas responsabilidades son atribuibles a unos errores, perdón, a unos eh, riesgos propios de la práctica o a una situación propia del paciente, que el paciente no asistió a consultas, que en odontología el paciente no se lava los dientes, o que el paciente no sigue recomendaciones, o en medicina que el paciente sigue fumando, tomando, o en psicología, en cada área hay una cantidad de obligaciones que le trasladaríamos al paciente, pero no para que en todos los casos, así hayamos cometido una falla, podamos trasladarla al paciente. Y esto lo refuerzo con esta diapositiva. Las cláusulas exonerativas de responsabilidad que algunas instituciones todavía la tienen. ¿Qué son? Son un parrafito final que dicen, y por lo tanto el paciente fulanito de tal renuncia a demandar a la institución o asume toda la responsabilidad. Es decir, nos estamos como limpiando de responsabilidades. Esto no es válido en Colombia, porque en Colombia las normas de responsabilidad son de orden público, es decir, nosotros como profesionales de la salud no podemos autónomamente decir, no, yo ya a partir de ahora no me responsabilizo, no, por más que lo escribamos se considera como un escrito, nosotros no podemos poner al paciente a que firme que no somos responsables por alguna situación, y por eso lo pongo aquí en este carro, dice, no, si yo pongo en el carro un aviso que dice, no respondo por el que pise, y voy y atropello a la viejita y después le digo, mire señora que yo ya lo había advertido, ese tema no tiene validez en Colombia. Bueno, hasta acá preguntas, ya vamos a empezar propiamente con el tema de telepsicología o teleasistencia, preguntas ahí en la parte de consentimiento informado. Hola, buenos días. Buenos días. Esteban, qué pena para preguntarte, la teleorientación desde una institución educativa, desde la parte médica, requiere consentimiento informado. Ya vamos para la parte de teleasistencia. Sí lo requiere, pero ya en tele, los decretos de pandemia fueron súper laxos, ya te los voy a mostrar. Sí lo requiere, pero va a ser mucho más fácil hacerlo. Ya te lo voy a mostrar en las próximas diapositivas. Esteban, tenemos también una pregunta acá en el chat y es que en las universidades como tal no está la parte de terapia psicológica o psicoterapia, sino que es más un asunto de asesoría psicológica o una orientación psicológica que no llega a tener ese alcance de psicoterapia. En ese sentido, la pregunta de la participante está orientada a si es necesario, aún así bajo esa modalidad, implementar el consentimiento informado para poder realizar ese tipo de orientación. Sí, yo pienso que sí se debe hacer. ¿Por qué? Porque definitivamente la teleorientación psicológica o la orientación psicológica también es un acto psicológico, es un acto del psicólogo que está dentro de la ley 10 del 90, dentro del Código de Ética del Psicólogo. Y esto lo preguntan con mucha frecuencia. Y va uno a ver, y lo que se hizo en esa orientación realmente es una atención psicológica. Así no sea psicoterapia, pero es una atención psicológica. Yo les he preguntado, venga, dígame usted qué es lo que hace, y realmente lo que hacen es una atención psicológica, con principios psicológicos y con unas pautas pues propias del quehacer profesional. Entonces yo pienso que sí se va a hacer ese consentimiento. Y más ahora que lo estamos haciendo todo por tele, es mucho más fácil porque ya les voy a mostrar cómo se hace de sencillo, pues, y cómo las normas lo pusieron de laxo. Perfecto. Desde la parte médica también. Sí, recogiendo acá otras preguntas que hay por el chat del encuentro, hay inquietudes sobre cómo se aplica la firma virtual del consentimiento informado y si esa firma virtual tiene regulación jurídica. Sí, ya vamos para allá, ya les voy a mostrar todo el tema ya les voy a responder todas las preguntas que tengan con atención remota y eso tiene regulación jurídica, ya les voy a decir efectivamente cuál es la regulación y cómo se hace. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Continuemos entonces. Listo, perfecto. Bueno, entonces empecemos. El marco jurídico para todo el tema de asistencia. Entonces, tenemos ley 10 del 90 para el tema de psicólogos, pero ley 23 del 81. La ley 23 es un poquito más pobre porque en el caso médico esa ley está muy vieja, pues fíjense que es del 81. En el caso del odontólogo también es vieja porque es una ley que es del 89. En el caso de los psicólogos es un poco más nueva y en enfermería también ya empieza a comprender que pueden existir modalidades diferentes a las modalidades presenciales.
Ley Tecnologías de la Información, la Ley 1341, obligatoriedad de la historia clínica, la Ley 1438 de 2011. Aquí empiezo entonces. Por normas de pandemia, no se está omitiendo la obligación de historia clínica, ni tampoco las de la obligación de consentimiento informado, sí, pero sí se volvieron un poco como laxas, que ya la vamos a ver. Tenemos las normas de telesalud, ley 1419 y otras normas reglamentarias. Tenemos la ley de salud mental, que es supremamente abundante y también da pie para muchas modalidades de asistencia, que inclusive uno leyendo la ley de salud mental, leyendo el código de ética del psicólogo, se pregunta por qué el Colegio Colombiano de Psicólogos ahorita en marzo en su comunicado de teleasistencia o de psicoasistencia por remota, cuestiona tanto y dice que no hay un suficiente contexto normativo para hacerlo. Y se pone uno a ver, y lo que hay es abundantísimas normas para poder soportar la atención remota de pacientes, tanto en medicina como en odontología, son súper abundantes. Yo creo que de pronto fue que el colegio no hizo una revisión a fondo del tema, porque pues yo no me atrevería a decir que no hay un marco jurídico regulatorio cuando existen toda esta cantidad de normas y tan abundantes para el tema de asistencia remota en psicología en Colombia. Bueno, tenemos pues otras resoluciones y normas. Yo les puedo enviar la presentación. Esta norma, la que está en amarillo es porque fue derogada. La pongo en amarillo porque curiosamente el Colegio Colombiano de Psicólogos, que supuestamente es el faro pues de la psicología en nuestro país, se apoya todo el tema de habilitación en la resolución 1448, que está derogada hace como 6 años. Y un comunicado ahora de marzo de 2020 con una norma derogada para que los que son psicólogos no vayan pues a seguir al pie de la letra ese comunicado, que realmente yo pienso que tiene unos vacíos jurídicos bastante profundos. Bueno, entonces, ¿qué es telesalud? La telesalud es un conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de tecnologías de la información y telecomunicaciones. Incluye telemedicina y teleeducación y una cantidad de modalidades que ya vamos a ver. Les cuento, este tema no es nuevo, como lo decía ahorita Natalie cuando estaba dando la introducción, porque para muchos fue como una novedad ahorita pues con la pandemia. Esto es de hace mucho tiempo y por eso les traigo aquí la Ley 527 del 99, que es fuerza probatoria a todos los mensajes de datos. ¿Y por qué la traigo? Porque ese chat que escribía el especialista del médico general, porque no iba a la consulta, sino que le indicaba por chat qué hacer con un paciente, cuando lo llamaban a las 2 de la mañana, todo eso que empecemos a transmitir vía medios de información que dejen una prueba o una trazabilidad, pueden generar responsabilidades. Entonces, telesalud no es solo lo que nosotros hagamos así en una consulta propiamente en una plataforma, sino muchas otras situaciones por correo electrónico, por WhatsApp o por diferentes plataformas que ahora están de moda todas estas, que empecemos a atender pacientes. Entonces muchos piensan que eso no los compromete y realmente todas esas consultas se empiezan a comprometer. Y claro, el médico general que está en un servicio de urgencias llama al neurocirujano, el neurocirujano le dice, no, estabilice lo que yo voy mañana por la mañana y lo reviso y el paciente amanece muerto, pues el médico general, ¿cómo se va a defender? Con el chat que tuvo con el neurocirujano, que no fue a cubrir la disponibilidad de atenderlo, sino que dio una instrucción por chat. Entonces, mejor dicho, ojo con toda esa información que empezamos a cruzar con pacientes o con los otros colegas, porque dejan trazabilidad y ojo con esta ley que es del 99 existe y tienen fuerza probatoria todas esas comunicaciones que enviemos vía electrónica. Bueno, entonces en temas de teleasistencia tenemos 2 marcos regulatorios en este momento. La resolución 3100 de 2019, que es la que siempre hemos tenido, que es la norma de habilitación, que ha reemplazado a la 1441 y a todas las que vienen de aquí para atrás. Esa es la que había hasta marzo sin ningún problema, todos veníamos habilitando nuestros servicios, se podían habilitar servicios presenciales y servicios remotos. Sin embargo, ahora que venimos pues con el tema de pandemia y que salieron los decretos de emergencia, viene un cambio bastante importante, en el sentido de hacer mucho más laxo el tema, ya no con los requisitos que nos exige la resolución 3100. Hay dos, a quienes les gusta mucho pues marcos jurídicos, aunque aquí pues yo creo que he sido muy abundante en las normas. Tenemos la resolución 521-2020, que ya básicamente nos dice todas las modalidades que podemos empezar a utilizar. Fíjense que todo esto está fresquito, acabo de salir pues para temas de coronavirus. Y el decreto 538-2020, que habla específicamente de temas de historia clínica dentro de la pandemia
y de consentimiento informado dentro de la pandemia. Entonces vamos a desarrollarlos. Bueno, la 3100 es la norma de habilitación que tenemos pues dentro de la normalidad de los servicios. Tiene los requisitos para habilitarse en forma presencial, para hacer telepsicología, aquí están las de tele, pero es la misma norma que nos sirve para servicios médicos, servicios odontológicos, la 3100. Cada profesional va al ítem que le corresponde pues para habilitar sus servicios, o a los ítems, porque son varios, para habilitarse presencial y para habilitarse en tele. Entonces, para habilitarse en telepsicología, obviamente tenía unas exigencias mucho más altas, no en pandemia, sino en tiempos de normalidad. Entonces, exigía pues una certificación de un ingeniero y que tengo la suficiente capacidad de banda y los suficientes elementos técnicos pues para poder soportar esa comunicación con los pacientes, tener un software de historia clínica que me permita 4 elementos que ahorita se los voy a indicar, los 4 elementos para validar de historia clínica electrónica. Y unos temas específicos si se trata de telemedicina interactiva o sincrónica o asincrónica. Sin embargo, todo esto, como les digo, está en la 3100, pero es solo para tiempos de normalidad. Ya para tiempos de pandemia, ya estas normas se volvieron un poco más tranquilas. Bueno, ahora en tiempos de COVID, entonces, como les decía, tenemos el decreto 538, el artículo 8, que nos dice: lo que se debe tener es un estándar básico de audio y video que permite diagnóstico y seguimiento. Es decir, básicamente le dice lo que tenga. Yo creo que con lo que todos ustedes están desde sus casas en este momento, cumple con esta norma, con el decreto 538, estándar básico de audio y video que permite diagnóstico y seguimiento. Ya no los requisitos que nos exigía la 3100 para todo el tema de habilitar, la certificación del ingeniero, temas de electricidad, ancho de banda, almacenamiento de datos, una cantidad de certificaciones que teníamos que aportar para poder hacer atención remota. La norma, mientras pandemia, es muy laxa. Fíjense que el tema de tener un estándar básico de audio y video que permita diagnóstico y seguimiento es mucho más tranquilo, sin necesidad pues, de cumplir con todos los requisitos de la norma tradicional. De hecho, uno ve que hasta los médicos, pues a mi hermano hace poquito le hicieron una consulta, tenía un cálculo renal y una consulta urológica por video. Y el urólogo le dijo, ponga el video y empezamos a mirar, tóquese aquí, tóquese aquí. Es decir, estamos yendo ya a muchísimas situaciones que antes no se consideraban y se empiezan a considerar por tele. Entonces, fíjense, los mismos especialistas atendiendo desde su celular sin el cumplimiento de los requisitos de la 3100, mientras este tema pues, de atención remota por pandemia. Y fíjense, la resolución 521 de 2020, cómo empieza a abrir el abanico de todas las posibilidades que tenemos. Entonces tenemos seguimiento telefónico al paciente, seguimiento virtual al paciente. Todas estas son modalidades de atención remota. La pueden bajar de ahí por Google, resolución 521 de 2020, y está cada una de estas definida para qué caso se puede hacer. Fíjense que son muy amplias las posibilidades y el abanico de atención remota. Entonces, seguimiento telefónico al paciente, seguimiento virtual al paciente, teleapoyo entre profesionales. Esto está siendo supremamente frecuente. El médico general que está en un servicio y requiere un soporte por parte de un especialista, hace el teleapoyo con el profesional emisor, todo por celular, porque la norma nos está exigiendo en este momento plataformas especiales. La teleorientación en salud, que hacia allá me imagino que se está orientando mucho el servicio de ustedes, telesalud, telemedicina y teleexperticia. Es decir, son muchas las modalidades, ustedes pueden leerlas en la resolución 521 que define cada una de estas modalidades. Yo les voy a pasar la presentación para que ustedes pues tengan todo este soporte normativo y las modalidades. Sin embargo, el Ministerio de Salud también tiene un correo que es habilitación@ministerio.gov.co para ustedes hacer todas las consultas. En este momento, la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia también habilitó una plataforma para uno hacer cualquier reporte de novedad para hacer teleasistencia y es muy fácil. Inclusive tienen un instructivo, un tutorial en YouTube de cómo hacerlo para uno indicar que va a empezar con estas modalidades remotas. Bueno, la telesalud durante emergencia sanitaria, como les decía, pues empieza a abrirse un campo bastante grande, normativamente se abre. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, no se suspenden las normas de ética.
Es decir, podemos tener unas normas más laxas en temas de habilitación, en temas de historia clínica, en temas de consentimiento informado, pero las normas de ética profesional no se suspenden. Y en ese sentido, sigue siendo obligatorio, y creo que voy respondiendo a la primera pregunta que me hicieron, y en ese sentido sigue siendo obligatorio historia clínica, consentimiento informado y secreto profesional. ¿Listo? Entonces, esas no se omiten, pero sí se regulan de una manera un poco más tranquila, más fácil de hacer para poder precisamente facilitar que los recursos de salud lleguen pues a poblaciones que no pueden movilizarse pues dada esta situación de aislamiento. En tiempos de normalidad, en la historia clínica debe garantizarse entonces la seguridad y la confidencialidad de la información, el almacenamiento de registros que no se adulteren, que no se pierdan, limitar el acceso no autorizado, y por eso hay 4 requisitos. Estoy hablando de tiempos de normalidad. El primer requisito es que se deje huella electrónica de todo acceso que se tenga a ella, es decir, una clave y un usuario. Que no se permitan modificaciones retroactivas de la historia clínica, como una historia clínica que uno la hiciera pues en Word, no se puede. Tiene que ser en una historia clínica pues en un software que no permita modificarse retroactivamente. El consentimiento informado sigue siendo escrito, ojo, estoy hablando en términos de normalidad para hacer la comparación con la actual situación. Y se debe tener un backup, es decir, un almacenamiento electrónico paralelo para evitar que si la historia clínica que yo tengo almacenada en la institución, en mi consultorio se pierde, pues tenga un respaldo y no se pierda la institución, no se pierda la historia. Aquí tengo las normas que soportan esto, que es la Ley 581/2012, de protección de datos personales, y la Resolución 1995, que es la de historia clínica, que tiene muchas normas modificatorias. Bueno, ahora, ojo, me devuelvo. Estos son los requisitos de lo que les acabo de mencionar en tiempos de normalidad. Y fíjense en tiempos de COVID cómo se vuelve la norma de laxa, ahora con nuestro amigo coronavirus. Dice, deberá limitarse a medidas técnicas, humanas y administrativas de seguridad, ojo, con las que cuente, mejor dicho, con lo que tenga en su casa, que usted lo pueda hacer. Con las que cuenten los prestadores de servicios de salud. Recordemos que el profesional independiente también es un prestador de servicios de salud en la modalidad de independiente, siempre que la finalidad sea proteger derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de los pacientes. Fíjense que esto barre con mucho todo el arsenal jurídico que venía regulando todos los temas de habilitación, de historia clínica, para temas de pandemia. Fíjense que es supremamente abierto, y lo que busca el decreto de emergencia con esto es prioridad, la atención en salud del paciente. Prioridad por encima de las formalidades, de los requisitos, y por eso dice el decreto, con las que cuente, es decir, no le exige una plataforma específica para usted desarrollar esa historia clínica. Es que deberá limitarse a las medidas técnicas, humanas y administrativas de seguridad con las que cuente. Con las que cuente es mi celular, es mi computador, es lo que yo tenga en ese momento para atender a un paciente. Ya no son todos esos requisitos del backup y todo lo que les estaba mencionando ahorita que nos exige la norma de habilitación en tiempos de normalidad. Fíjense que esto es muy importante para que tengan presente en caso de que llegara a haber una reclamación posterior, porque seguramente después de que termine la emergencia van a haber mucha conflictividad con todo esto, y conflictividad jurídica. En muchos casos van a ir a los jueces, a tribunales de ética, de todo lo que pasó, pero esta va a ser una norma bandera para defender la actuación de los profesionales durante COVID, con lo que cuente, es decir, no es tan exigente en esos términos. Y ahora, eso por el lado de historia clínica. Ahora, con relación al tema de consentimiento informado, sí que nos vamos a una situación más tranquila. Entonces, fíjense, esta positiva yo la tenía ahorita en consentimiento. El consentimiento en tiempos de normalidad es mucho más exigente en temas de explicarle al paciente lo que se le va a realizar, explicar riesgos, explicar obligaciones, que el paciente firme las obligaciones y todo aquello que yo le estaba enunciando ahorita en la parte de consentimiento informado. Ojo, y nos exige que debe ser físico. Eso es supremamente importante. En tiempos de normalidad, físico. Hasta ahora no hay una norma en Colombia que autorice el consentimiento informado electrónico. Esto yo creo que estamos muy cerca de que eso vaya a llegar allá. Y esta misma pandemia, estas mismas modalidades remotas nos van a llevar a que eso muy próximamente se empiece a autorizar. Entonces, todos los requisitos que ahorita vimos que teníamos que tener en un consentimiento por atención presencial se omiten de esta manera. Y esto responde a una segunda pregunta que me hicieron ahora. Y fíjense lo que dice el decreto 538, en el parágrafo segundo, dice, ojo con esto que es muy tranquila la forma de obtener consentimiento.
los pacientes podrán enviar la imagen del documento firmado, es decir, una foto, o escanearlo, en el que manifiesten el consentimiento informado. Cuando esto no sea posible, miren cómo es de laxa la norma en este caso. Cuando esto no sea posible, el profesional tratante dejará constancia en la historia clínica de la situación, de la información brindada sobre el alcance de la atención y la aceptación del acto asistencial por parte del paciente de forma libre, voluntaria y consciente. Este parrafito es el que tenemos que tener presente en este momento para toda la atención que estamos haciendo por toda la atención remota. Entonces, si el paciente nos puede enviar el consentimiento informado con una fotico que nos mande por WhatsApp o por correo electrónico, perfecto. Si ustedes tienen un consentimiento escrito y ustedes se lo pueden enviar escaneado por foto, el paciente lo puede firmar y devolverlo, perfecto. Pero si definitivamente ninguna de esas alternativas es posible, y la misma norma nos dice, pues dejemos una constancia en la historia clínica de que le dimos esa explicación al paciente y que por las circunstancias tecnológicas del paciente o conocimiento del paciente no se puede realizar y con eso basta de acuerdo con este decreto. Entonces, fíjense que es muy laxo y empieza a abrirse unas modalidades que en otros países ya existen de una teleprestación de servicios de salud en general mucho más laxo en cuanto a normatividad jurídica. El Colegio Colombiano de Psicólogos, para el caso de psicólogos, sí emitió un comunicado, dice que esto lo debemos obtener antes del uso de estas tecnologías. Eso me parece muy prudente y es decirle al paciente, venga, antes de que empecemos nuestra consulta, yo te voy a enviar un consentimiento donde te voy a explicar, acuérdense que ahorita les dije que con consentimiento informado por teleasistencia debemos advertir unas situaciones particulares, que ahí las tengo en la presentación en la parte anterior. Entonces, sí es advertir al paciente. La atención virtual tiene unas limitaciones. Por ejemplo, para el caso médico, obviamente no puede hacer ni tomarle la presión, ni la temperatura, ni palpar al paciente. Entonces, todo eso hay que advertirlo de que se va a hacer con base en unos síntomas que el paciente va a reportar, pero que no se puede hacer un examen físico dada la atención remota. Igual va a pasar con el psicólogo, los encuadres son totalmente diferentes. Entonces, sí hay que hacer esas modificaciones en el consentimiento, advirtiendo que hay una condición diferente que limita la capacidad diagnóstica del profesional y que, por lo tanto, la orientación, el diagnóstico o la indicación de terapia se va a hacer con base en esas mismas limitaciones para que queden advertidas y aceptadas, es muy importante, y aceptadas por parte del paciente. No, es que doctor, ¿cómo que me va a decir que usted me va a mandar esto, eso, sin ni siquiera tocarme, ni me tomó la presión? Entonces, más bien esperemos a que pase la situación, que yo lo puedo atender, pero yo no lo puedo atender si usted no me firma este consentimiento informado donde acepta que la condición tiene unas particularidades bastante diferentes. Particularidades en las que yo pienso que la academia tiene que empezar a trabajar y a superar muchísimo en la parte psicológica. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a manejar ese tema? Porque ahora muchos pacientes van a querer atención y los que estaban presenciales y se montaron en esto y les gustó, posiblemente van a querer seguir en esto. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a mejorar las herramientas para poder llegar a, a mejorar la práctica virtual? Bueno, en algunas presentaciones me han dicho, es que yo estoy prestando servicios, inclusive ahora como se volvió de moda todo lo virtual, pues entonces estoy prestando servicios a pacientes en el extranjero. Ojo con esto, y es, localmente rige pues para los psicólogos la ley 1090 o para los médicos la ley 23 del 81, odontólogos la ley 35. Ojo con esto, ¿por qué? Porque si ustedes van a atender si ustedes van a tener un paciente en Argentina, por ejemplo, deben revisar cuáles son las normas para atención en salud en Argentina y cumplir con esa normatividad. Por ejemplo, en Colombia, si un médico, si un psicólogo argentino va a atender a un paciente colombiano, no lo puede hacer en forma directa. De acuerdo con la resolución 3100 de habilitación, debe tener un habilitado local, es decir, debe hacerlo a través de una persona en Colombia que esté habilitado. Entonces, decirle un psicólogo en Argentina debe llamar a un servicio, hacer el contacto con un servicio habilitado acá en Colombia para poderlo hacer a través de servicio. Igual, cada país tendrá su propia normatividad para poderlo hacer al interior de ese país. Bueno, consideraciones éticas. Hay una situación acá y consideraciones éticas frente a telepsicología. ¿Por qué hago énfasis en las consideraciones éticas? Porque el Colegio Colombiano de Psicólogos ha sido supremamente extenso en sus comunicaciones sobre todas las comunicaciones éticas para atención psicológica.
Yo voy a decir cuáles son las que plantea el colegio y por qué razón, con mi fundamentación jurídica, considero que realmente no son tan complejas de cumplir en este momento. Primero, la ley 1090 de 2006 lo permite. Empecemos por ahí, que el propio Código de Ética del Psicólogo permite que se haga atención telepsicología. Este es el documento que ustedes lo pueden bajar, referentes éticos mínimos para la práctica de la telepsicología. Esto salió ahorita pues a principios de año con la pandemia y lo escribe pues un psicólogo, el doctor Pablo Daniel Acero. Y hay otro documento que es Equipo de Respuesta Psicológica frente al brote de COVID-19 en Colombia, que fue un documento que sacó el Colegio Colombiano de Psicólogos, frente al cual pues yo también tengo muchos reparos pues ya desde el punto de vista jurídico. Bueno, referentes mínimos éticos para la práctica de la telepsicología. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que está avalada la telepsicología, tanto por el Código de Ética como por las normas de habilitación en Colombia. Es perfectamente posible, se puede hacer. El Colegio Colombiano de Psicólogos hace una advertencia que me parece muy prudente, supremamente prudente. Yo no voy a profundizar en eso, pero es muy importante y es, debemos o sugiere que tengamos una póliza de seguros. Ojo, a todos los profesionales que están en esta charla, es necesario la póliza de seguros, es necesario absolutamente, tanto para la práctica privada como institucional. Se está creciendo tanto las reclamaciones, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista civil, que no sabemos en qué momento salta la liebre. Llega un paciente y nos demanda, pues ahí se nos fue el carro, la casa y el sueldo. Y una póliza no es tan costosa. Entonces no nos arriesguemos y arriesguemos nuestro patrimonio sin tener póliza. Básicamente una recomendación es simplemente, y atendida esa recomendación del Colegio Colombiano de Psicólogos, es que tengamos una póliza que nos cubra todas las esferas, la esfera penal, ética y civil. Las modalidades de la póliza son muy importantes. La ClaimsMate me cubre lo que sucede ahora y recuerden que un paciente puede reclamarme hasta 10 años después. Es decir, ClaimsMate es una modalidad de póliza que me exige que yo tenga que renovar la póliza durante todo el tiempo que esté atendiendo un paciente. Es decir, no me puedo salir de esa póliza. La modalidad Sunset que me dice que me cubre todo lo ocurrido durante el tiempo de vigencia de la póliza y que me lo reclamen hasta 2 años después. Esa tiene un problema y es que me deja 8 años sin cobertura porque el paciente tiene hasta 10 años para reclamar. Y la modalidad de ocurrencia que no tiene ese problema y me cubre todo lo que haya sucedido durante la vigencia de la póliza y reclamado en cualquier momento durante esos 10 años. Esto lo estoy pasando rápido, pero es importante porque la recomendación, y ojalá ninguno lo pase por alto, sí tener una póliza que asegure su responsabilidad. Inclusive hay recomendaciones que estamos dando hasta los camilleros, auxiliares de enfermería. La gente me pregunta, ¿y cuál es el criterio para definir quién debe tener póliza y quién no en salud? El criterio es, quien genere riesgo debe tener póliza. Por ejemplo, un camillero se les cae un paciente de la camilla, se demoró en remitir un paciente de un piso para la UCI y se murió en el piso porque no lo trasladó. Es decir, todo el que genera un riesgo frente al paciente, enfermería muchísimo, auxiliares de enfermería muchísimo riesgo y ahora está disparado el tema de auxiliares de enfermería con errores en aplicación de medicamentos. Entonces, todo el que genera riesgos que lo cubra. Bueno, seguimos con las consideraciones éticas, pues, que hace él. Entonces, lo primero que dice el Colegio Colombiano de Psicólogos es, háganlo previo, tengan una póliza, lo sugiere que tengan póliza. Segundo, habla de seguridad y confiabilidad. Miren, yo traigo este extracto del comunicado del Colegio de Psicólogos que dice, el psicólogo debe ser consciente de los problemas éticos de comunicarse por correo electrónico. La verdad, yo tengo un reparo muy grande frente a esto que tengo entre comillas, porque pues esos problemas éticos de comunicarse por correo electrónico, esto ya requete superado hace muchos años. Y ustedes en ese consentimiento que, como les decía ahorita, van a hacer y el paciente va a autorizar un correo electrónico específico para eso, ya con eso ustedes se cubren en salud. Eso creo que esta observación pues, del Colegio de Psicólogos es para haberla hecho hace 30 años, pero ya la comunicación por correo electrónico ya no reviste problemas éticos. Entonces dice el colegio, si el paciente se lo muestra a otros, ¿cómo se le puede mostrar la historia clínica? ¿Cómo puede pasar en cualquiera? Ya eso no es problema del profesional, eso es problema del paciente si decidió sacar una copia de la historia clínica, si es física o reenviar correos electrónicos a otros. Ya eso se sale de la esfera de custodia del profesional, ya eso es del resorte del paciente. Entonces, yo no le veo ese tal cuestionamiento ético de comunicarse por correo electrónico. El correo electrónico puede ser hasta mucho más seguro que una misma carta que se le manda al paciente física que pasa por muchas manos.
El colegio dice que, pues, que puede haber un envío inadecuado del correo, pero yo eso tampoco lo considero un problema ético. Como envío inadecuado puede pasar de cualquier correo, de un chat, de muchísimas cosas que usted lo envía donde no puede ser. Eso ya sí se sale de las manos, pues y eso no es un cuestionamiento ético, sino más bien una equivocación que uno tiene, que le manda el correo al que no es o le manda el chat al que no es. También la posibilidad de replicarse la plantea el Colegio Colombiano de Psicólogos. Yo tampoco lo veo como un cuestionamiento ético. La replicación de una atención al paciente que se haya hecho porque se grabó y si el paciente la replica es un problema del paciente haberlo replicado. Que el personal administrativo puede verlo porque pueda tener acceso a claves para acceder a la historia clínica. Miren, si esto fuera cierto, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica Valle de Lili, la Santa Fe de Bogotá, no estarían haciendo las cosas electrónicas. Yo creo que el Colegio Colombiano de Psicólogos con eso, la verdad, está muy, muy atrasado en estas políticas. Pues que el personal administrativo puede acceder, eso ya está superado hacía muchísimo tiempo y por eso existen los usuarios y las claves. También dice el Colegio Colombiano de Psicólogos que qué tal que los pacientes utilicen cuentas familiares, ya eso es muy poco probable y precisamente subsanemos esto pidiéndole al paciente que la comunicación electrónica se va a realizar exclusivamente a través de un correo autorizado por él o que pueda ser accedido por terceros. El acceso de terceros es un tema absolutamente posible siempre, tanto en una historia clínica física como electrónica. Pues es que le hackean a uno tantas cosas que puede pasar, pero eso no quiere decir que no por el riesgo de que sea accedida por terceros vamos a dejar de hacer esta práctica. El riesgo de un acceso de terceros siempre existe. Yo no creo pues que haya muchos hackers interesados en saber, en meterse a la consulta psicológica o médica que ustedes hayan realizado con algún usuario, pues tampoco es que sea que estemos expuestos así a hackers que quieran llegar a entrar a esa información, pero es una posibilidad que siempre existe. Bueno, seguimos con las consideraciones éticas de teleasistencia por parte del colegio. Dice, almacenar archivos en forma digital puede hacerlos más vulnerables al acceso no autorizado. Esto yo lo considero que esto sí está absolutamente descontextualizado. Pienso que el acceso físico, como tenían las clínicas, hospitales y todos los servicios de salud antes en una historia clínica física, lo podía entrar cualquiera. Esas historias clínicas andaban en un carrito por toda la clínica, manejándolas por el el del archivo, manejándolas, el circulante, todo el mundo podía acceder a esa historia clínica. Creo que el tema digital ha mejorado muchísimo pues, la confidencialidad de la historia clínica. Y el almacenamiento en línea en la nube también puede ser éticamente problemático, una situación con la que también estoy absolutamente de desacuerdo. El almacenamiento en la nube antes, yo pienso que elimina muchos problemas éticos desde que se surtan todos los protocolos que los software y las normas que aquí se las cité desde el principio de teleasistencia pueden tener. Si uno cumple con las normas es absolutamente seguro, no hay ningún problema y tener un backup siempre. Yo de que el almacenamiento en línea sea éticamente problemático, yo sí quisiera preguntarle a los grandes hospitales acreditados en Colombia qué problemas éticos han tenido y yo creo que ninguno. De quejas éticas por el almacenamiento en la nube, creo que no ha habido. Vida útil de los dispositivos, 5 a 10 años. Obviamente dice el colegio que es que un celular tiene una vida útil corta, pero obviamente cuando un celular se daña, pues se cambia por otro. Igual un computador es obsoleto, se traslada la información al otro computador, no quiere decir que la información se vaya a perder. Además que para eso existen los backups. Bueno, que pueda haber extravíos o robos de dispositivos, dice el colegio, pues yo pienso que son una cantidad de obstáculos innecesarios. Que extravíos o robo del dispositivo, que a usted le pueden robar el celular, sí, pero es que usted no almacena toda la información del paciente en el celular, usted la almacena precisamente en la nube o en otros dispositivos. Y ojo con esto que sí me parece absolutamente extraño que el colegio lo diga, dice que recomienda almacenar en equipos sin conexión a internet. Esto me parece rarísimo, rarísimo que lo haya dicho sin conexión a Internet. Al contrario, necesitamos conectarnos a Internet. Las normas de historia clínica en este momento en Colombia buscan la interoperabilidad de historia clínica, que todas las historias clínicas en el país estén interconectadas y se espera que logremos esto. No me acuerdo en qué año, pero ya lo uso, creo que es como das como 5 años y eso fue, no me acuerdo si en 2015. No me acuerdo exactamente la norma cuando lo dice, cuando tenemos que empezar a tener todas las historias clínicas interoperables. Dije el Colegio Colombiano de Psicólogos que sí, porque nos conectamos a Internet nos pueden como robar la información, pero es más peligroso manejarlo en un computador sin conectarse a Internet. Además, ¿cómo hace uno teleasistencia si no se conecta a Internet? Entonces yo pienso que ahí ese comunicado del colegio lo pueden leer si es un poquito pues como obsoleto en el sentido de que no se conecten a Internet porque les pueden robar la información.
Bueno, sigue pues el Colegio de Psicólogos, dice que el uso de tabletas y celulares, entonces fíjense la recomendación que da, y por eso traigo este nocherito o este, como dice mi mamá, bife. Dice que el profesional debe almacenar la información, mejor dicho, que el celular que utilice para comunicarse con los pacientes debe ser diferente al celular que utilice para su vida diaria, y que el que utilice para manejo con los pacientes lo meta en un cajón con llave. Eso pues es lo más obsoleto que yo he oído, y lo dice el Colegio Colombiano de Psicólogos ahorita en marzo, que lo metan, que meterle en un cajón con llave. Eso no existe, para eso existen los almacenamientos electrónicos, las claves, los usuarios, pero en un cajón con llave con mayor razón que llega el muchachito y lo puede sacar y va a ver la información. Entonces yo pienso que eso de manejar dos celulares no, el tema es que se almacenen en partes diferentes, y que obviamente todo lo que tiene que ver con historia clínica e información del paciente tenga su clave de acceso y no tenga un acceso pues fácil por terceros. Bueno, nos dice el Colegio Colombiano de Psicólogos que sin el debido consentimiento y consideración, el uso de estas herramientas puede aumentar el potencial de violaciones éticas y daños a los usuarios. La verdad, yo pienso que esto no es tal, o no sé si de pronto ahorita que tengamos una discusión, ustedes piensan que sí puede haber unas violaciones éticas o generación de daño a los usuarios. Pueden haber de todas maneras en este momento algunas situaciones de contexto que hay que seguir ajustando, herramientas tecnológicas, pero hacia allá va el mundo, y definitivamente yo creo que estas observaciones pues tenemos que superarlas. Y pues subrayo acá, sin el debido conocimiento, es que también yo le diría al colegio, es que sin el debido conocimiento también la atención presencial puede generar daños y también puede generar violaciones éticas. O sea, la falta de debido conocimiento es un obstáculo para la atención presencial o para la atención o la atención remota, no es solamente para la atención remota. La mayoría de leyes y normas estatales incluyen poco o nada específico para la práctica de la telepsicología, dice el colegio, por eso lo pongo entre comillas. Esto sí, absolutamente falso. Les he mostrado abundantísimas normas, no sé por qué el colegio dice que no hay, las estatales poco o nada para la práctica de telepsicología. Al contrario, hay abundantísimas normas que permiten la práctica de la telepsicología. Obviamente no podemos esperar que haya una norma para la telemedicina interna, para la telepsicología, para la teleurgencias, no, hay unas normas de telesalud que dan unos aspectos supremamente amplios para que nosotros como profesionales, de acuerdo con cada rol profesional, pues nos ajustemos a ella. Pero que no haya normas, eso no es cierto. Estamos con un marco jurídico absolutamente suficiente para desarrollar atención psicológica y atención médica y atención odontológica, obviamente con todas las limitaciones que hay para la odontología en este momento pues de pandemia, e inclusive posterior a que se termine la emergencia. Bueno, el colegio, pues para el tema de teleasistencia, deja unas preguntas al final que yo pienso que es importante resolverlas aquí conjuntamente. ¿Qué contratos o acuerdos para la prestación de servicios haremos con nuestros clientes? Esta pregunta yo creo que fue muy respondida al principio, y es, mire que el mismo colegio habla de contratos. Sí tenemos que hacer ajustes en los documentos que vamos a tener con esos pacientes, donde vamos a advertir esa cantidad de situaciones particulares que se presentan por la atención remota, y más aún, advertir las limitaciones que empezamos a tener por el hecho de no tener un acceso directo al paciente. Hay que advertirlos, pero sí tenemos que hacer pues ese contrato. Me encanta que el colegio lo llame contrato, y así yo pienso que va la jurisprudencia, a que ese consentimiento, que antes era solo una autorización, ahora evolucione hacia un contrato donde haya una relación bilateral de un profesional y un paciente que acuerdan realizar un tratamiento, y donde el paciente asume unas obligaciones, perdón, que hasta ahora no había asumido. Y por lo tanto, en el momento en que el paciente las asume, no nos liberamos de una cantidad de cargas que si no lo hiciéramos, tendríamos que estar asumiéndolas nosotros como profesionales. Entonces, yo pienso para ustedes en los servicios, sí es importante pensar esto que deja el Colegio Colombiano de Psicólogos: qué contrato de acuerdos para la prestación de servicios haremos con nuestros clientes, cómo vamos a modificar ese consentimiento para poder empezar ya a atender en estas modalidades virtuales, o inclusive lo que ustedes pudieron haber visto en la parte inicial, que falte pues en el consentimiento para atención presencial, también empezarlo a fortalecer. Les cuento, en este momento, lo fundamental en una defensa es el consentimiento informado. Definitivamente, cómo haya quedado estructurado es lo fundamental, y la historia clínica, obviamente. ¿Qué competencias? ¿Y por qué les digo eso?
Es que muchos profesionales me dicen, no, es que yo sí le advertí al paciente eso, yo le dije que había ese riesgo, pero acuérdense que les decía ahorita, un paciente tiene hasta 10 años para demandar. ¿Ustedes qué se van a acordar si el paciente, ustedes lo atienden hoy, 19 de agosto de 2020, el paciente tiene para demandar hasta el 18 de agosto de 2030? Si los demanda en enero de 2030, ¿uno qué se va a acordar qué le dijo al paciente si atendemos 10 pacientes diarios, por decir algo? Eso es imposible. Es decir, lo que se va a evaluar y lo que va a revisar el juez en ese momento, o un tribunal de ética en caso de que sea un proceso ético, es lo que está escrito. Las palabras que se cruzaron entre el profesional y el paciente definitivamente quedaron, se pierden. Lo que está escrito es lo que queda. Y aquí viene una recomendación o algo bueno para nosotros como profesionales, y es que nosotros somos los que construimos la prueba. Y esa prueba, cuando entra en un proceso, se presume válida. Entonces, aprovechemos que tenemos esa condición, esa posibilidad de construir una historia clínica bien hecha para que en 10 años que vamos a tener una demanda esté claro lo que en esa consulta se vio, porque lo que se dijo en palabras, eso no lo vamos a poder probar, es muy difícil. Bueno, segunda pregunta que nos hace el colegio. ¿Qué competencias profesionales y éticas necesitaríamos para ofrecer servicios en forma remota? Esta pregunta muy pertinente, ambas preguntas son muy pertinentes. La primera, ¿cómo vamos a organizar el contrato? La segunda, ¿qué competencias profesionales vamos a tener? Y eso lo he repetido en varias ocasiones en esta charla, y es, si nos toca empezar a pensar cómo vamos a replantear muchas de las actuaciones profesionales y cómo vamos a fortalecer los vacíos y las brechas que estamos teniendo para poder llegar un poco más preciso a los pacientes que están pidiendo nuestro servicio remoto. Yo creo que las facultades de medicina, de psicología, de enfermería, van a tener que empezar a trabajar este tema, porque esto de la pandemia nos movió mucho el piso de la atención presencial y veníamos como muy callados, y la atención remota entrando muy tímidamente, y en ese momento ya se abrió el panorama bastante grande. Yo pienso que las facultades van a tener que empezar a incluir ese tema ya dentro de su formación para empezar a superar las brechas que la tecnología nos pone para hacer una adecuada atención de los pacientes. Tercera pregunta, ¿qué factores nuevos limitarán o pondrán en riesgo la protección a la confidencialidad? Como ven ustedes, el Colegio Colombiano de Psicología, es en todo su comunicado, pues que ya recorrimos varios puntos, cuestiona mucho todo el tema ético en telepsicología. Yo definitivamente, yo pienso que no hay tal riesgo de que se ponga en riesgo la confidencialidad si cumplimos con advertirle al paciente que él debe utilizar su correo electrónico personal, que él debe estar en su casa, pero en un cuarto cerrado, pues que no tenga al hijo, a la esposa, al esposo chismoseando detrás de la puerta, que es lo que mi mamá le está contando al psicólogo, o sucede igual con el médico. Es decir, sí tenemos que ajustar unos temas de contexto que permitan más privacidad de la consulta y que permitan confidencialidad. Igual en ese consentimiento inicial, advertir al paciente que hay unas circunstancias que dependen de él. Es decir, que si usted le van a mandar una información al paciente por correo electrónico, si él la replica, eso es responsabilidad de él. Si él pide una historia clínica y la replica, es responsabilidad de él. Es decir, el manejo que le dé al correo que él recibe es responsabilidad de él, y eso sí lo debemos tener como advertido en ese consentimiento informado, porque nosotros como profesionales de la salud no podemos ir más allá de nuestro contacto virtual que vamos a tener con él. Lo que él haga después, con una grabación que haga, por ejemplo, de la consulta, si se autoriza, porque recordemos que esto tiene que mediar una autorización previa de las partes. De hecho, por ejemplo, la Clínica de las Américas tiene en este momento aquí en Medellín, tiene en este momento un avisito en cada consultorio que dice, se le recuerda al paciente que están prohibidas las grabaciones, salvo el consentimiento del profesional. Porque ¿qué estaba pasando? Que los pacientes llegaban a la consulta, grababan un pedacito, lo sacaban de contexto y después iban a decir, vea doctor, lo que usted me dijo. Entonces, sí advertir que la grabación debe estar consentida por las partes. Última pregunta que hace el colegio es, ¿quién controlará la práctica de la telepsicología, regulación de la práctica, acceso a los datos? Yo pienso que aquí tampoco hay duda. Yo pienso que el colegio, no sé por qué hace la pregunta, si el mismo colegio es el que elige a los tribunales y los tribunales siguen controlando la práctica, sea presencial o sea remota. Es decir, no veo ninguna diferencia en por qué no seguiría siendo los tribunales de ética, tanto médicos como odontológicos, como psicológicos o como enfermería, para seguir para seguir controlando la práctica de cualquier profesión. Siguen controlando la práctica, sea presencial o sea virtual. No habría necesidad, esta pregunta me parece pues que sobra, siguen teniendo la misma competencia, porque la atención virtual sigue siendo una atención del profesional, como se hace la atención presencial.
Bueno, con relación a la casuística de todas estas consideraciones que hace el Colegio Colombiano de Psicólogos sobre todos los cuestionamientos éticos que hace la atención virtual, yo hice una consulta, pues llamé al Ministerio de Salud, hablé con el área de calidad, con el área jurídica, les pregunté si tenían alguna queja en este momento contra psicólogos, pues me dicen que ninguna, por atención virtual, ninguna. Le escribí un correo electrónico a la doctora Fanny, que es la presidenta del Tribunal Deontológico de Psicología a nivel nacional, me dijo que no tienen ni una. Fíjense que si ni siquiera hay una queja de teleasistencia en psicología en el Tribunal de Ética, no entiendo por qué el colegio hace tantos cuestionamientos éticos, si no ha llegado la primera queja todavía. Y pregunté en el Tribunal de Ética Médica para los médicos que aquí en esta presentación, igual me dijo el presidente, que es el doctor Carrillo, me dijo, no tenemos ni una sola queja de violaciones a la ética por teleasistencia. O sea, el tema ético tampoco está tan cuestionable como dice el Colegio Colombiano de Psicólogos, si no lo dicen los propios tribunales de ética, que a ellos no les ha llegado quejas de violación a la ética. Puede que las haya habido, pero no se han reportado. Y mientras no estén reportadas, pues no podemos conocerlas. Pero ni el Tribunal de Ética de Psicología, ni el Tribunal de Ética Médica hay quejas por violación a la ética utilizando tecnologías de teleasistencia. Y aquí, pues, con el Colegio Colombiano de Psicólogos, pues yo leí todos sus documentos. Yo pienso una cosa y dejo con unas preguntas también para que ustedes se las hagan. ¿Son competentes los tribunales deontológicos para hacer valoraciones generales sobre una modalidad de atención? Yo pienso que no. Yo pienso que quien escribió esto desde el colegio, que es el director de todos los tribunales deontológicos, no debe hacer valoraciones y cuestionamientos éticos a una modalidad de atención. Porque, ¿qué pasa? Puede dejar expuestos a los psicólogos a una eventual demanda. ¿Por qué? Porque el paciente va a decir, es que mire que el propio Colegio Colombiano de Psicólogos hace cuestionamientos y ya hemos visto que son cuestionamientos que ya están superados por la academia, superados por la normatividad, superados precisamente por la tecnología, que no son tan pertinentes en ese momento. Entonces, ¿pueden comprometer estos comunicados a la responsabilidad civil y penal del psicólogo? Yo pienso que sí. Yo pienso que un colegio no debe juzgar una u otra modalidad de atención. Yo pienso que todas las modalidades de atención, mientras estén respaldadas legalmente en Colombia y mientras se realicen con los parámetros que la norma nos dé, y sabemos que la norma en ese momento, como se los cité, pues con el decreto 531, 538 y 521 y resolución decreto 521, es muy laxo y mientras los decretos lo permitan, es perfectamente posible. Es ético que el colombiano de psicólogos cuestione las competencias de un egresado de pregrado. Eso sí ya es un tema que yo lo he hecho pues a nivel académico en las facultades. Y es hasta qué punto, porque el Colegio Colombiano de Psicólogos invitó a unos psicólogos para que trabajen en forma gratuita en temas de pandemia, cosa que yo cuestiono. Yo pienso que los profesionales deben tener unos ingresos, deben ser pagados, no por ser pandemia, así como a los intensivistas le están pagando en este momento, como a los terapistas respiratorios, a todos se les debe pagar, y para eso precisamente son los recursos del sistema de salud, no convocar pues en este momento a ganar indulgencias con Padre Nuestros años para que la gente trabaje gratis. Pues ya son cuestionamientos más de tipo político. Listo, bueno, ya termino la presentación, ya abrimos pues el escenario para que hagan todas las preguntas. Bueno, recogiendo un poco lo que está en el chat, hay varias preguntas relacionadas justamente con el uso del consentimiento informado y algunas modalidades. Por ejemplo, se pregunta si se hace uso de Google Forms para poner el contenido del consentimiento informado, si la casilla que aparece allí de acepto los términos y condiciones es válida para esa aceptación del consentimiento. Sí, en este momento es tan laxa la norma de consentimiento informado en temas de pandemia que perfectamente se puede hacer a través de ese medio. Inclusive fíjense que la norma nos permite hasta que sin consentimiento del paciente, sino con una nota del profesional de que informó los riesgos al paciente. Entonces, perfectamente posible. El tema es que obviamente esos formatos sean solamente de conocimiento del profesional, ¿cierto? Pero perfectamente posible porque mejor dicho, la norma nos decía, todos los medios tecnológicos buscando siempre
la atención en salud del paciente y la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, la norma es supremamente laxa. Seguramente me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasaría en el momento en que ya se acabe toda la emergencia? ¿Podemos seguir utilizando Google Forms? Yo pienso que ahí sí ya tendríamos que hacer una consulta al ministerio, porque posiblemente nos va a decir, siga haciendo telepsicología, pero haga su consentimiento, envíelo y que se lo vuelvan escaneado, ¿cierto? Perfecto. Lo podemos hacer con esos formatos. Perfecto. Ahora, cuando se realiza intervención en crisis por medio de línea telefónica, ¿cómo se haría esa aplicación del consentimiento informado? Bueno, si ustedes consideran que, porque de pronto en una atención en crisis, el paciente no está en condiciones de otorgar un consentimiento informado, y pasa mucho con psiquiatría, esa pregunta me la hacen mucho, y yo cómo a obtener un consentimiento informado de un paciente que no está en condiciones de discernir la información que yo le estoy dando, ¿cierto? Porque está en un tema de ansiedad, en un tema sumamente crítico. La norma en este momento nos permite que simplemente dejemos la constancia de que el paciente está en esa condición y no tenemos la posibilidad de obtenerlo. Pero si ustedes observan que el paciente sí puede firmarlo, puede ser vía un correo electrónico que les envíe, vía inclusive WhatsApp. Ojalá no sea por WhatsApp, pero si tienen WhatsApp es preferible que no tener nada, ¿cierto? Entonces, usted le envía un correo electrónico, fulanito de tal, te estoy enviando en este correo electrónico los riesgos, las implicaciones, tus obligaciones, por favor me devuelves el correo diciendo simplemente que conocí el consentimiento y lo autorizo, no hay ningún problema. Entonces, en momento de crisis, si el paciente lo permite, hacemos eso con un correo electrónico, un WhatsApp o el formato escaneado, si el paciente puede escanear, firmar y devolver. Y si no, nos vamos solamente con la nota que nos permite el decreto 538, hacer la nota que se advirtió. Y si no se puede, también, porque posiblemente no se pueda, porque la condición psicológica del paciente no lo permite, le damos nota que estamos haciendo una intervención de crisis, que el paciente no tiene en este momento capacidad de discernimiento de la información del consentimiento, que se va a atender sin obtener ese consentimiento, y que posteriormente se obtendrá cuando el paciente esté en una condición mucho más asequible desde el punto de vista de la comunicación. Perfecto. Ahora, en el ámbito de las universidades, en algunos casos tenemos licenciados en psicopedagogía que también realizan orientación académica directa a los estudiantes, pero hay una salvedad y es que también se terminan evaluando áreas de carácter personal y familiar. Nos preguntan desde una de las instituciones si es necesario allí también para estos profesionales aplicar una especie de consentimiento informado. Yo no, los psicopedagogos hay psicopedagogía como pregrado, ¿cierto? Está la licenciatura, sí. Está la licenciatura y tienen un código de ética que lo regula en forma especial. No, No sé si la persona que nos realiza la pregunta nos puede responder a esto que pregunta el conferencista. No, señor, no lo tiene. no, yo pienso que en este momento, si es una atención pedagógica, no habría que obtener consentimiento informado. Es una atención pedagógica, ¿cierto? No es una atención propiamente en salud. No habría que... Disculpe, Esteban, disculpe, muy buenos días. Lo que pasa es que nosotros hacemos atención, en la institución específicamente, hacemos atención con personas en condición de discapacidad que necesitan apoyo de la familia, necesitan apoyo, digamos, en cuanto, incluso a veces a cuestiones personales específicamente. Entonces, dentro de la misma asesoría pedagógica, se empiezan a tratar ciertos temas que a uno le producen esa tensión de decir, bueno, y si más adelante se llega a presentar algún inconveniente, si habría o no habría necesidad de aplicar este consentimiento. Gracias. Sí, si esa atención deja de ser pedagógica y la estás haciendo como psicólogo, empezaste como psicólogo haciendo una psicopedagogía y empieza a ser un tema ya más psicológico, más de intervención, yo pienso que sí debes ya hacer un consentimiento informado cuando pasas de una atención pedagógica ya a una atención psicológica propiamente, si en ese momento debes hacerlo. Perfecto. Ahora, nos mencionabas un asunto que tenía que ver con cuando prestamos nuestros servicios a personas que están en el exterior. Nos piden una puntualización en ese sentido y es, ¿qué pasa cuando la atención se solicitó estando la persona en Colombia, pero por algún motivo viaja al extranjero, se radica ya por un tiempo, como es el caso que a veces nos sucede con los estudiantes de internacionalización? Ahí, ¿cómo operaría la norma? Sí, yo pienso que si el consentimiento informado se dejó firmado desde acá, inició con una atención que ustedes hicieron acá en Colombia presencial y lo que están haciendo es la terminación de esa atención, basta con ese consentimiento inicial,
Pero ya si ustedes van a recoger un pase, ese estudiante que se fue, le dijo a un amigo, ve, es que mi psicólogo es muy bueno, yo pienso que ahí sí ya no continuar con atención al extranjero sin revisar cómo debe ser la atención en ese extranjero, ¿cierto? Porque ustedes se están metiendo a ese país extranjero. Igual como les decía, en Colombia las normas de habilitación exigen que el extranjero que vaya a atender a un paciente acá lo haga a través de una institución habilitada en Colombia. Igualmente, cada país tendrá su forma de regularlo. Pero yo pensaría que si es para ese paciente que se fue y ustedes habían iniciado acá, es terminarlo. Perdón, amplío esa pregunta un momento. Y cuando eres un estudiante que no hemos iniciado consulta aquí, pero en este momento está en semestre internacional y requiere la consulta, nuestros servicios siguen estando abiertos, cobija nuestra ley, ¿cierto? Sí, no falta que le dañe a uno el ejemplo. Perdón. Sí, mira, yo pienso que lo podríamos justificar por ser un colombiano que está recibiendo un servicio contratado aquí, porque es un servicio contratado con la institución educativa al cual accede como estudiante y firmó una matrícula para en el momento de ingresar y hacer esa atención. Yo pensaría que se podría, pero si ya se va a una persona diferente que tenga el contrato con la universidad, es decir, que no sea un estudiante, sino es un estudiante, tiene matrícula firmada con ustedes y va y requiere una atención, esa se hace más por el vínculo que tiene con la universidad que propiamente con su estadía en el extranjero. Yo pienso que lo podemos seguir manejando. Perfecto. Ahora también hay unas preguntas relacionadas con el uso de la historia clínica. Por ejemplo, como lo mencionábamos hace un rato, en el campo educativo pues no tenemos el alcance de psicoterapia, es un servicio de asesoría o de orientación muy puntual y usualmente terminamos remitiendo al estudiante a servicios que sí tengan la habilitación clínica, entonces se maneja como una especie de registro o de informes, pero entonces hay una inquietud en los participantes sobre qué pasa ahí con la historia clínica. Igual hay que implementarla, esos informes de alguna manera son equiparables a lo que sería una historia clínica. Bueno, a ver, primero entonces, si el paciente asiste a esa atención, yo pienso que sí hay que hacer un consentimiento informado, porque con lo que está diciendo Natalie, se viene a la cabeza un tema muy importante, y es que ese mismo consentimiento debe advertir que esa atención tiene una limitación y que no es psicoterapéutica, de tal manera que el paciente llegó con una expectativa de que va a recibir todo el tema psicoterapéutico allá y después va a decir, es que a mí no me hicieron lo que me debieron haber hecho, fíjese que solo me mandaron para donde otro. Entonces sí hay que hacer ese consentimiento donde el paciente sepa el alcance de esa consulta que se le va a brindar en el servicio para que no diga después que la expectativa no se cumplió. ¿Cierto? No, desde el principio, como les digo, quedó el contrato estructurado en el sentido de una limitación solo hasta un tema de orientación, ¿cierto? Bueno, si esa orientación se va, es que yo ya esta consulta, pues en el CEL la estuvimos revisando. Esa consulta es muy difícil y es un hilo muy delgado que hay entre la orientación y ya propiamente empezar a tener aspectos de intervención. Entonces yo pienso que sí deberían revisar un formato, así no sea un formato de historia clínica completa, pero un formato complementario que se denomine informe de orientación y donde se advierte con ese consentimiento que no se trata de una consulta de intervención, pero sí un registro que dejen de esa orientación. Y la verdad, si ustedes se ponen a pensar en sus pacientes, la verdad que muchas veces no es tan fácil diferenciar ese límite entre una cosa y la otra. Perfecto. Y también se pregunta si en este contexto en el que estamos, que utilizamos los medios tecnológicos para poder acompañar, si el paciente solicita una copia de su historia clínica, se le puede hacer un envío de manera virtual sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. El tema es que ojalá de ahora en adelante, lo que pasa es que esto nos cogió muy, muy de sorpresa, siempre en todas las historias clínicas que el paciente autorice un consentimiento informado. O si ustedes están a nivel institucional, que la historia se les mande por el correo institucional del paciente, para que después no vaya a haber un cuestionamiento de que es que me lo mandó al correo pepito2012@hotmail, y es que se lo revisa mi novia, ¿cierto? No, al correo institucional, donde él con la universidad tiene firmada una matrícula, que es su correo personal. Ya si lo abre la novia o el novio, ya es un problema de él, listo, pero sí hay que entregársela. Voy a complementar, porque aquí vi un chat. Si vamos a hacer solamente la orientación, si podemos hacer ese registro de orientación, que sea como una mini historia clínica, simplemente relacionando el motivo por el que llegó el paciente, la orientación que se le da, pero entonces siempre acompañada de ese consentimiento donde él firma que conoce el alcance limitado de esa orientación.
porque si no se va a prestar para una confusión y es que iba más allá de lo que el servicio puede ofrecer. Perfecto. Un poco ya más frente a la teleorientación en medicina, nos preguntan si es posible intercambiar vía correo electrónico con el paciente la solicitud de paraclínicos y resultados de exámenes. Sí, perfectamente. De hecho, eso se está haciendo por todas partes. Ustedes ven que los laboratorios de la CPS, Sura, todo lo están haciendo en este momento por correo electrónico. No hay ningún problema. Sí, lo que tenemos que ser muy juiciosos es, ojalá tú fueras siempre por correos electrónicos oficiales, que uno pueda tener la trazabilidad de que es el correo de ese paciente, pero yo creo que a las universidades les queda pues más fácil porque ellos tienen un correo autorizado como correo personal. Perfecto. Y qué pena, Esteban, ahorita con una de las respuestas que nos dabas decías que había pues como una línea muy delgada entre ese servicio que brindamos en las universidades de orientación psicológica y lo que ya caería en el campo de la intervención, más relacionándose con la psicoterapia. Y hay una pregunta para mirar si de pronto nos puedes orientar en ese sentido, y es si hay alguna normatividad específica para esos servicios de orientación que se hacen en las universidades. No la conozco, pero voy a revisar. Voy a revisarlo y me comunico a través de Ramón si encuentro alguna normativa, pero no la conozco que normatice ese tema de teleorientación. No, perdón, de orientación psicológica. No. Si yo me voy a hacer muy riguroso con el código de... Perdón, Natalia. Eh, Perdón, profesor Esteban, qué pena, interrumpo. Sí, se establecen unos niveles de lo que es el apoyo psicosocial desde la ley de salud mental. Entonces sí, ahí podemos encontrar un referente normativo de hasta dónde podemos llegar en los servicios de asesoría y orientación psicológica en las universidades. Como unos niveles. ¿Okay? Porque desde el sector salud tendríamos las instituciones educativas o las oficinas de asesoría psicológica, de orientación psicológica, que están habilitados para prestar ese servicio y no lo estamos. Entonces, eso nos va marcando también los límites formales, por lo menos. Ya en la intervención, ya es también pienso yo que del resorte de cada profesional tener claro de esos límites. Hasta dónde llega el acompañamiento, la orientación, las remisiones y hasta dónde ya se comienza a hacer otro tipo de intervención de más largo alcance. Perfecto, Marta, muchas gracias por la intervención. Sí, en ese sentido, pues también, es decir, el Ministerio de Educación Nacional sí tiene unas directrices para las áreas de bienestar universitario o de bienestar institucional de las instituciones de educación superior, donde también delimita nuestro alcance más en términos de promoción, prevención y ciertas acciones de acompañamiento, sin que seamos áreas como tal con habilitación clínica, como lo decía la compañera. Y creo que esa sí puede ser una pista para que lo revisemos y nos documentemos con los equipos de trabajo para tener muy bien establecidos los límites como ella lo mencionaba. Sí, bueno, sí, acá hay otra pregunta en el chat que dice que los criterios de la información en relación a los datos de la historia clínica de los pacientes, si se trabaja en convenio con otras universidades, se manejaría desde la lógica de un proceso de referencia y contrarreferencia en términos de acceso y manejo de la información. Ustedes están habilitados como IPS. Nos hace la pregunta María del Rosario González. ¿Nos puedes aclarar, por favor? Buenos días a todos. Sí, tenemos pues en la universidad tenemos una habilitación del consultorio de psicología para ofrecer el servicio de teleorientación y acompañamiento. O sea, sí creo que se asemeja con estar en una habilitación como de IPS, pero la Universidad de los Andes está ofreciendo un servicio de teleorientación. Bueno, perdón, corrijo, no somos IPS, estamos habilitados, los consultorios de psicología están habilitados para prestar el servicio de acompañamiento, y la Universidad de los Andes está ofreciendo un servicio de teleorientación, no recuerdo bien, creo que lo llaman teleorientación. Si ellos atendieran a un paciente, a un estudiante de la Universidad Central, la información que podemos compartir se regiría como esta lógica de referencia y contrarreferencia. O sea, ellos
no estaríamos incumpliendo si ellos nos comparten la información de esa primera o única sesión que hicieron ellos, si nos lo van a remitir a que continúe el acompañamiento con nosotros. No sé si estoy siendo muy confusa con la explicación. No, no, es claro. Si ustedes están habilitados, sí definitivamente tiene una connotación de IPS. Por lo que pasa es que IPS uno siempre tiene entendido como si fuera una estructura física con consultorios. No, hay muchas modalidades, pero si están habilitados son IPS. Y si son IPS, están regulados bajo las normas de referencia y contrarreferencia. Y en ese sentido sí estarían haciendo bien trayendo esa historia clínica de otra universidad para dar continuidad acá. Perfecto. Hay otras preguntas en el chat que se han ido resolviendo en la medida en que Esteban nos ha ido dando respuesta. No sé si hay alguna pregunta distinta o complementaria que todavía esté pendiente para aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Hay una pregunta sobre el tema de formulario de Google Forms, pero esa ya se había contestado con una respuesta, con una pregunta similar que hubo anteriormente, y es que en este contexto, con la flexibilidad que hay, sí tiene validez, pero que cuando volvamos a la presencialidad debemos revisar de nuevo en términos normativos qué es lo que debemos hacer. Natalia Arango tiene una pregunta, sí, adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Es que no tengo retorno. Listo. Nosotros en la Universidad de Antioquia, en el Centro de Egresados, tenemos un consultorio con asesoría psicológica, pero en un tema de orientación laboral, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento para que nuestros egresados o próximos a egresar reciban una orientación frente a su futuro laboral. No tenemos habilitación como consultorio psicológico, aunque yo soy psicóloga, pero me han resultado ahorita con la pandemia algunas consultas muy puntuales en temas de asesoría psicológica. Solamente se hace la asesoría, entonces me preocupa en ese momento, dado pues como por la pandemia se ha flexibilizado un poquitico eso, si es necesario entonces realizar todo el proceso de documentación de historia de esa consulta realizada para no incurrir en un problema ético. Bueno, mira, esa pregunta en todas las charlas siempre mismo los psicólogos se les prende el bombillo. Ay, no me he habilitado. Y lo que pasa es que es un tema supremamente común. La consulta psicológica, casi nunca el psicólogo ha tenido la cultura de habilitarse. ¿Por qué? Porque ha sido absolutamente liberal, sobre todo quien las hacen en sus consultorios. Pero si ustedes leen la resolución 3100 y dicen, sí, yo realmente estoy haciendo una actuación en salud y debería habilitarme. Y si ahora, como lo estás diciendo, estás haciendo atención psicológica, deberías habilitarte y deberías tener y haber hecho historia clínica, ¿cierto? En el momento de la consulta. Lo que pasa es que el deber ser nos llama a muchas cosas, pero en la práctica yo sé que muchísimos es más de la mayoría de psicólogos que hacen consulta particularmente no están habilitados, pero el deber ser es que se debe hacer. Mil gracias. Buenos días. Buenos días. Doctor, era que le quería preguntar algo. Cuando nosotros hacemos una intervención y necesitamos referir mediante los métodos virtuales, ¿eso se debe hacer mediante un formato que tengamos establecido para remisión o con simplemente un texto por correo? Sí, se hace a través de correo electrónico, pero no hay como un formato específico pues que ustedes deban tener, pero sí, pues habría que mirar cada caso específico qué es lo que vas a enviar, ¿cierto? Pero se puede hacer por correo electrónico y pues habría que mirar qué es lo que vas a enviar para ver pues qué formato, si es historia clínica, un consentimiento, simplemente o una asistencia, ¿cierto? No, una remisión a una atención, una remisión a un centro de atención X. Sí, pero entonces en ese caso sí las normas de habilitación sí te van a decir que debe cumplir un sistema de referencia y contrarreferencia, el que el centro de atención X sepa que esa persona va a ser remitida, ¿cierto? Hay unas normas que regulan todo el tema de referencia y contrarreferencia y en ese sentido sí debes cumplir esa normatividad. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ya para que vamos finalizando, por el chat nos comparten una pregunta que tiene que ver con la diferencia entre el consentimiento que se aplica en un servicio habilitado y el consentimiento que aplicamos desde el acompañamiento de bienestar universitario. Sería recordar algunos aspectos que ya nos había mencionado previamente el conferencista que tienen que ver con diferenciar el alcance o los límites de ese acompañamiento,
que no constituye, en el caso de lo que hacemos en bienestar universitario, un asunto de carácter de psicoterapia. Entonces, como especificarlo para que la persona o el usuario tenga muy claro en ese acompañamiento que está aceptando hasta dónde va a llegar el profesional con él y a partir de qué momento tendrá que derivarlo o hacer una remisión que sea pertinente. ¿Es correcto, Esteban, cierto? Correcto. Es muy importante lo que no vamos a hacer acá, ¿cierto? Que él sepa que eso no se hace en este servicio. Perfecto. Y nos preguntan, ya para finalizar, en el ámbito universitario, ¿cómo se deben hacer las remisiones cuando se considere necesaria una atención especializada? Es decir, cuando no estamos habilitados como IPS, sino que vemos la necesidad de remitir a otro profesional especialista en un área específica. Sí, Para poner un ejemplo, Esteban, por ejemplo, dentro del quehacer de bienestar universitario, yo soy psicóloga de bienestar, en ocasiones vemos la necesidad de remitir a psiquiatría por un alto nivel de riesgo en salud mental que se identifica de entrada, o a un neuropsicólogo o a cualquier otro especialista. ¿Qué nos recomendarías? sí, entonces ustedes están, por lo que veo, tienen como un formato de esa orientación, ¿cierto? Que no es propiamente una historia clínica, sino es un resumen de esa orientación. Dentro de ese formato, dejar claro que hay unos elementos encontrados o unos hallazgos clínicos en la atención del paciente que a su juicio ameritan atención por psiquiatría o por otro profesional. Dejarlo claro en ese documento y ustedes, ojo, quedarse con copia de ese documento, porque no sé si se lo están entregando al paciente y no queda copia. Es decir, que queda claro que ustedes remitieron y entregárselo al paciente. En esa copia, el paciente debe firmar. En el día de hoy, el estudiante Esteban Bustamante recibe copia de formato de atención de orientación con remisión para atención por parte de psiquiatra y se le entrega al paciente su formato y que lo lleve a atención del psiquiatra. Es muy importante que ustedes queden con una nota de entrega de eso. ¿Por qué? Porque después va a decir es que el servicio no actuó a tiempo y no remitió a un psiquiatra, cuando sí lo hicieron, pero fue que el paciente votó el documento, por ejemplo. Claro que sí, y creo que hay un asunto importante que no hemos mencionado, y es cuando tenemos que hacer activación de rutas de atención, ya sea, es decir, todas las universidades estamos trabajando sobre algunos protocolos frente a situaciones muy puntuales que identificamos que suceden y que en algunos casos pues la ley también pide que se actúe de manera oportuna. Para poner ejemplos, cuando se presenta una emergencia psicológica, que hay que derivar también un servicio de atención de urgencias, dependiendo de la capacidad instalada que tenga la universidad, ya sea que contemos con área protegida o no. Bueno, también está el tema de casos de violencia sexual que se pueden presentar dentro de la orientación que realizamos. Simplemente una persona pide la asesoría y cuando ya estamos hablando con ella nos enuncia que eso está sucediendo o que le ha sucedido en algún momento de su historia, o situaciones de consumo de sustancias, ¿sí? Que entran también o están cobijados dentro del sistema de salud. Y en el caso pues, del consumo de sustancias y en el caso de las situaciones de violencia sexual, pues lo que es la activación de los sectores salud, protección y justicia. Entonces, por ejemplo, dentro del área de bienestar donde yo trabajo, hemos tenido pues como toda una discusión en torno a eso, de si eso debe ir en el consentimiento que utilizamos. De hecho, recientemente lo modificamos en función de eso, de que la persona de entrada sepa que cuando acepta la atención, pues vamos a procurar hacer, o más bien le garantizamos que vamos a hacer todas las activaciones necesarias de acuerdo al caso que presente de manera específica. ¿Qué nos puedes decir frente a eso de las protocolos o las rutas de atención? No, pues es que prácticamente casi que lo respondiste perfecto. El tema es dejar en ese formato que ustedes están utilizando de atención, dejar clara la ruta que se activó, dejar claro hacia dónde fue direccionado al paciente para que la responsabilidad de ustedes como servicio de bienestar quede documentada. Lo que pase de ahí para allá, de pronto ya no es responsabilidad de ustedes, tal vez un seguimiento. Sí sería como, bueno, ustedes que se hizo seguimiento con el paciente tantos días después, ¿cierto? Y dejarlo documentado también. Pero así como lo estabas planteando, me parece correcto. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad ha sido un encuentro y una ponencia supremamente clara. Agradecerte, Esteban, por la claridad, por todas las orientaciones, por haber respondido a todas nuestras preguntas. Como lo mencionaba al inicio, desde encuentros pasados que hemos tenido con otras temáticas, siempre venían los interrogantes frente al consentimiento, su aplicación, el tema de historia clínica. Entonces creo que esto ha sido bastante provechoso para todos nosotros.
Como lo hemos mencionado por el chat, la grabación se pone pues a disposición desde el canal de Ascun, y creo que esto nos va a servir mucho a todas las instituciones que estamos acá representadas para mejorar cada vez más en ese servicio que prestamos. Entonces, agradecerte mucho el acompañamiento que nos has dado el día de hoy. Con mucho gusto. Bueno, y también muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que eso también entonces lo puedan socializar con sus respectivos equipos de trabajo y hacer las adecuaciones que consideren pertinentes dentro de la labor que realizan. Entonces, muchas gracias a todos. Los seguiremos invitando a próximos encuentros de Ascun Desarrollo Humano y Promoción de la Salud del Nodo Antioquia, para que estén pendientes también, por favor, de los correos que nos han dejado en el formulario de asistencia del día de hoy. Un muy feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, muy amables. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias.